comenzando el ejercicio 2 que me dice lo siguiente. En el sistema se conocen las masas m mayúscula y m minúscula. Calcular la aceleración de la cuña m mayúscula. Se me brinda el siguiente gráfico, un plano inclinado, m mayúscula y una masa m minúscula. Hay un cable que conecta hacia una pared. ¿Qué es lo más lógico? Que por efecto de este peso, esta cuña m se va a mover hacia la derecha. Y conforme eso pase, dado que acá hay un contacto tangencial, la cuña m se va a desplazar hacia la derecha y un poco de este hilo ya no va a haber y se va a deslizar hacia este lado. Y al deslizarse, le va a dar posibilidad a m de moverse. Es decir, que si m se mueve hacia la derecha, este m minúscula va a bajar. Y en realidad es en la misma proporción. ¿Por qué? Porque si acá avanza, por ejemplo, un centímetro, este 1 centímetro se ha ido a este lado, a este ladito. Y como esto está conectado a m va a bajar 1 centímetro. Todo lo que se pierda en este lado y vaya a este lado, va a irse hacia el desplazamiento de m. Es lo mismo. Lo que se mueva acá, va a ir a este lado. Es una idea lógica que no siempre se puede ver a simple vista, pero en este caso es relativamente simple. Cualquier parte que se jale desde acá, va a estar acá. Si de acá se ha jalado 1 centímetro, ese 1 centímetro no se va a perder. No se va a perder. Va a estar en este lado. Por tanto, este m se habría desplazado en esa misma proporción. Por lo pronto, ¿qué es lo que se puede hacer? Se va a analizar a la masa m, m minúscula, porque está encima. ¿De qué forma? Quizás, dado de que es un movimiento compuesto, este m desliza sobre el prisma y a la vez el prisma se mueve, son dos movimientos. A la vez que este baja, la superficie en la cual está, es la cuña, también se va a mover. Son dos movimientos. Por tanto, para analizarlo de manera más fácil, de una manera más simple, a modo de evitar un planteamiento muy complicado, el sistema de referencia debería estar de manera no inercial. Es decir, que el observador va a estar moviéndose junto con la cuña M. Se mueve con el sistema. Y en ese sentido ya va a poder apreciar las fuerzas en la masa m minúscula, pero además una fuerza ficticia, que en virtud de que la aceleración del sistema, me va en este sentido, vale decir A, la cuña se mueve con la aceleración A hacia la derecha. Por tanto, para esta masa m minúscula, desde un sistema de referencia no inercial que se mueve con la cuña, va a tener una fuerza ficticia que va a ir en contra de este sentido, hacia la izquierda, y su módulo va a ser la masa parcial, vale decir m minúscula, por la aceleración del sistema, vale decir A. Por tanto, ¿qué es lo que conviene? El observador está acá, sobre la cuña. No va a sentir el movimiento, no puede apreciarlo, no lo puede apreciar. Por tanto, lo único que va a ver es un objeto, esta masita, desplazándose de esta manera. Como no va a sentir A en ningún sentido, lo mejor es poner un sistema de referencia para M, en este caso, inclinado. Perfecto. ¿Qué es lo que se procede a hacer? La masa m minúscula. ¿Qué es lo que tiene? Una tensión, su peso, una normal, y además la fuerza ficticia de la que ya se ha hecho
dimensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene? Empezando por lo clásico. La normal. La fuerza normal. ¿Qué más? El peso. El peso. M minúscula por la gravedad. Perfecto. Tiene una cuerdita acá. Muy bien, una tensión. Una tensión. Una tensión. Perfecto. Esas son las fuerzas normales, las que comúnmente habría en cualquier caso. No existe rozamiento, no se me habla nada por el estilo, pero aparte de estas tres, se va a añadir acá una fuerza denominada fuerza ficticia. Fuerza ficticia. Que nuevamente, repitiendo, va en contra de esta aceleración del sistema y su módulo va a ser igual a m minúscula por la aceleración del sistema, que en este caso es a. Es a. 1, 2, 3, 4. 4 fuerzas. 4 fuerzas. ¿Qué se procede a hacer? Es relativamente simple para m, la sumatoria de fuerzas, pero en el eje X. Esto va a ser igual a la masa parcial, o bueno, la masa componente del cuerpo, por la aceleración relativa. ¿De quién? De m minúscula respecto a m mayúscula. ¿Cómo este objeto se está acelerando de esta manera? Este objeto acelera de esta manera. A. Acelera así, visto desde esta forma, desde un observador que se mueve con la cuña, lo único que va a ver es el cuerpito así, así. No va a ver nada de esto. No lo va a ver, no lo va a poder apreciar. No lo ve. Esta va a ser la aceleración, justamente, relativa. ¿De quién? De m. Esta va a ser la aceleración a de m minúscula respecto de la cuña m mayúscula. Esta es la aceleración que va a haber un observador que se mueva dentro. Por lo pronto, ¿qué es lo que se tiene? En todo este eje. Fuerza ficticia y mg. Esta normal no va a afectar en nada y aparte tenemos esta tensión. Son tres elementos. Esto hay que colocarlo con su componente, como su componente. Este ángulo es θ, siguiendo teoremas de geometría. Esta recta es θ con el eje horizontal. Su perpendicular va a formar el mismo ángulo θ, pero con el eje vertical. Vale decir que esto va a ser θ. Si esto es θ y esto me forma 90 grados, dado de que esta fuerza ficticia es horizontal, este ángulo de acá igual va a ser θ. Muy bien. θ y θ. Muy bien. ¿Qué es lo que se tiene? Fuerza ficticia, coseno de θ, considerando que todo lo que me vaya en este sentido, que sea positivo. Todo lo que me vaya cayendo, vale decir, inclinado, que sea positivo. Tenemos fuerza ficticia por el coseno de θ, coseno de este ángulo, mg por sen de θ, porque está delante de este ángulo, menos la tensión. Perfecto. ¿Qué es lo que se tiene? Lo que se tiene es lo siguiente. Fuerza ficticia por el coseno de
el ángulo θ. Como es un problema algebraico, el planteamiento puede salir bastante largo, pero no hay por qué perderse, siempre y cuando se siga con el respectivo cuidado. Sen de θ. Listo, ya tenemos las dos componentes. mg sen, fuerza ficticia, cosen. ¿Qué es lo que falta? Sería la tensión. Acá está la tensión. No se la puedo obviar. La normal sí está acá. No afecta en nada. Aquí está menos la tensión. Esto va a ser igual a la masa parcial M minúscula por la aceleración relativa. Esto no se lo va a tocar por lo pronto. M con respecto de M mayúscula. M mayúscula. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Para empezar, esta fuerza ficticia es igual a M por A. Listo. Cuando escribimos de esta manera, esto simplemente es un módulo, no es un vector. Obviamente la fuerza es un vector, pero escrito de esta forma, solo estamos analizando números, no estamos analizando vectores. Para nada, para nada. Por lo pronto, esto solo es un producto de masa por aceleración, MA. En ese sentido, ¿qué es lo que se tendría? Si se aplica esa idea y se despeja T, lo que se tiene es lo siguiente. La tensión T va a ser igual a MA por el coseno de θ, más mg por el sen de θ, menos la masa m minúscula por la aceleración de m con respecto de m mayúscula. Ya se tiene esta expresión, simplemente se ha reemplazado en vez de F sub F, fuerza ficticia, MA. La masa parcial de este objetito por la aceleración del sistema, que en este caso es la Q. Perfecto. Ya se tiene esta ecuación a la cual se va a denominar ecuación alfa. Ecuación alfa. A modo de ordenarse, dado de que es un ejercicio algebraico. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora? Para el eje Y, el eje vertical inclinado que se tiene. Muy similar a sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque nuestro observador está aquí dentro. Se mueve con esta cuña. Y una persona, un observador que esté acá dentro, esté parado aquí, si vale el término, si está parado aquí, ¿qué es lo único que va a ver? Este bloque deslizándose así. No va a haber en ningún momento este tipo de movimiento. No lo va a ver. Para nada. Para nada. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en ese eje va a ser igual a 0. A 0. A modo de darse un sentido, todo lo que me vaya en ese sentido que sea positivo. Positivo. ¿Y qué es lo que se tiene? Es relativamente simple. La normal, ahora sí, entra, normal. La fuerza ficticia por el sen de el ángulo θ, y menos la fuerza mg por el coseno de θ, su componente que está acá. Muy bien. Escribiendo eso, se tiene n más la fuerza ficticia por el sen del ángulo θ, bien, menos mg cosen de θ igual a 0. Perfecto. Si se despeja n, que es lo que usualmente se necesita, lo que tenemos es mg cosen de θ menos la fuerza ficticia, igual no va a cambiar, es la masa m minúscula por la aceleración del sistema. Vale decir ma por el sen de θ. Muy bien. Ya se tiene la normal.
A esta ecuación se le va a llamar ecuación beta. Ecuación beta. Ya se ha analizado a la masa M minúscula, tanto en el eje X inclinado como en el eje Y inclinado. ¿Qué es lo que resta hacer? Ya se ha analizado acá, falta analizar a la cuña. Y justamente se me pide calcular la aceleración de la cuña M mayúscula. ¿Qué es lo que se puede hacer? Para la cuña, M mayúscula, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que se tiene? Para la cuña M mayúscula, se tiene que cambiar el sistema de coordenadas. Ya no puede ser inclinado. No lo puede ser. Por lo pronto, se va a borrar todo esto. Se lo borra. Y se procede a colocar un sistema de referencia horizontal y vertical. Totalmente. ¿Qué es lo que va a afectar para M mayúscula? Y en esta parte hay que tener mucho cuidado. Para empezar, va a afectar la normal del cuerpo que está encima de la cuña, con su normal que se ha llamado N. Si bien la normal actuaba en M minúscula, hacía en ese sentido, así, subiendo, por la tercera ley de Newton va a afectar a la cuña en este sentido. En este sentido. ¿Qué más? Lo clásico. Lo clásico simplemente es el peso M mayúscula G y por supuesto la propia normal del cuerpo. Vale decir, acá, la normal que se la puede denominar N sub 2, a modo de diferenciar de N. Normal, M mayúscula G y la otra normal. ¿Qué más está afectando en la cuña? Y en esta parte hay que tener mucho cuidado. Tiene un contacto tangencial en esta parte, un contacto tangencial, el cual tiene una cuerda. Y la cuerda está tensionada. Si la cuerda está tensionada, tiene que haber un efecto. Y el efecto es de que jala en este sentido. Pero la cuerda igual está acá. Igual está acá. Al igual que en una polea común, se debía de considerar las fuerzas en las cuerdas. Por ejemplo, la polea común T tenía una tensión T y T. Una polea simple, tensión T, T. ¿Cuál es la tensión en esta parte? 2T. Igual funciona en esta parte. Acá hay una tensión T, pero acá también está la cuerda. Igual va a estar jalando. Igual va a estar tensionada. Bien. Y acá va a estar con una tensión T también. Porque es la misma cuerda. En la misma cuerda, misma tensión. T y T. Perfecto. ¿Cuántas fuerzas actúan entonces? Normal, peso, la normal del bloque que está encima y además una tensión acá T y otra T. Al igual que en una polea simple, se actuaba de esta forma, lo mismo funciona aquí. Por más que esté inclinado, Perfecto. Con esa idea presente ya se puede hacer el análisis de la cuña M mayúscula. Se procede a hacer el análisis
el análisis para la cuña M mayúscula. ¿Qué es lo que se tiene entonces? ¿Qué es lo que se tiene? Lo que se tiene es lo siguiente. Todo el cuerpo, tensión, tensión, normal, peso, otra normal. Analizando el eje X, porque el eje vertical, no, como al no contar con rozamiento, no tiene mucho sentido, no nos va a afectar en nada. Por tanto, ¿qué es lo que se procede a hacer? Se procede a analizar con una sumatoria de fuerzas en el eje X, lo cual va a ser igual a la masa M mayúscula por la aceleración. Como el bloque se lo analiza desde fuera no hay necesidad de poner ninguna fuerza ficticia ni nada por el estilo. Al fin y al cabo, el bloque se mueve sobre una tierra que está quieta. El piso no se mueve, así que no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que se tiene por lo pronto? Lo que se tiene es tensión menos una componente de esta tensión, vale decir tensión por el coseno de tita, más componente de esta normal, y nada más. ¿Qué es lo que se tiene? Lo que se tiene es tensión T más una componente de la normal N por el sen del ángulo tita, perfecto, menos la otra cuerdita que igual está jalando, pero hacia el otro sentido, T por el coseno de tita. Y esto va a ser igual a la masa M mayúscula por la aceleración A. Tensión T, la componente ha salido de acá. Al fin y al cabo, este ángulo que se forme aquí va a ser tita igual. Va a ser tita. Este ángulo es tita. Por tanto, en este eje, en el eje horizontal, va a ser T coseno de tita. Perfecto, que me va hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y la normal, lo mismo. Si esta es la normal, dibujamos una recta vertical, este ángulo tita, este es el plano inclinado, una perpendicular, según un teorema de geometría. Si un plano inclinado está con un ángulo respecto a esta horizontal, su perpendicular va a formar el mismo ángulo, pero con el eje vertical. Es decir, que esto igual es tita. Perfecto. Yo estoy analizando este eje, el eje horizontal. Al frente de este ángulo, acá está la componente de n sen de tita. De ahí sale este análisis. Relativamente simple. Sin embargo, acá está n y se acaba de determinar n acá. Vale la pena reemplazar lo que se tiene es tensión más n es mg coseno de tita menos la masa m minúscula por la aceleración a por el sen de tita. Muy bien. Todo esto por el sen de tita. Por el sen de tita. Menos t por el coseno de tita. Y esto es igual a m mayúscula por a. Vale decir que esto podríamos tener acá t y t con todas las demás variables. Sin embargo, si acá está t y t, se tiene también una expresión alfa con t. Se la tiene. ¿De qué manera se puede determinar una solución rápida? Y aquí radica
la dificultad. Se tiene de datos las masas M, se conocen tanto M mayúscula como M minúscula, ambas se conocen. La tensión no es un dato. En ningún momento se me habla en el enunciado de la tensión. No. El ángulo θ, como aparece en el gráfico, igual se asume que es un dato. Se asume que es un dato. Lo que se busca despejar es la aceleración A. Es la aceleración A. Vale decir que si a esto se le llama, antes de reemplazar más, se va a proceder a factorizar un poco. Tensión. 1 menos el coseno de θ más el sen de θ por mg coseno de θ menos ma por el sen de θ. Y todo esto es igual a m mayúscula por a. Perfecto. En esta situación que se tiene t, se puede aplicar esta ecuación alfa. A esto se le puede llamar gamma. Y se reemplaza alfa en gamma. Alfa en gamma. ¿Qué es lo que se tiene? Simplemente la tensión va a ser reemplazada acá. Acá. Lo cual, por supuesto, es una expresión un tanto larga. Un tanto larga. ¿Qué es lo que se tiene? MA por el coseno de θ más mg por el sen de θ, menos m por la aceleración relativa de m minúscula por sobre respecto a m mayúscula por 1 menos coseno menos el coseno de θ. Perfecto, esto es más sen de θ por mg. Y acá solo se copia. Coseno de θ menos la masa de A, masa m por A, por el sen de θ. Y esto es igual a m mayúscula por A. M mayúscula por A. La expresión es bastante grande. Y acá hay que sacar las siguientes conclusiones. ¿Qué es lo que se conoce? Las masas se las conoce. Son conocidas. Tanto la m mayúscula como m minúscula. Los ángulos también son conocidos. Son conocidos, perfecto. La gravedad ni qué decir, no hay nada extraordinario. Pero visto de esa forma, todo acá es conocido, menos A y aceleración de m respecto de m mayúscula. Son dos variables y hay una ecuación. Falta una. Y el problema radica acá. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No hay dónde más analizar. No hay. Se ha analizado ya acá, de todo sentido. Si se analizara el eje vertical, se encontraría una ecuación extra, pero con n sub 2, lo cual no ayuda en nada. No ayuda en nada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Apoyarse de relaciones de la geometría. Vale decir lo siguiente. Se tiene el problema inicial de esta forma. Nuevamente, una parte de la cuerda que avance va a aparecer acá. En realidad, el movimiento va a ser así. Así. Esta cuña se va a mover hacia la derecha. Por ejemplo, 1 centímetro.
1 centímetro. Ahí, 1 centímetro. Es solo un ejemplo. 1 centímetro. Ese 1 centímetro, ¿dónde ha ido? Ha venido acá, ha bajado acá. Muy bien. Es decir, que ese 1 centímetro ha bajado acá. 1 centímetro. Avanza aquí, esa porción de cuerda, va a ir acá. Listo, este se desplaza 1 centímetro. Pero ¿qué es lo que se está viendo? Si este M avanza hacia la derecha 1 centímetro, este M minúscula igual va a caer respecto al plano 1 centímetro. Si avanzara 5, la cuerda va a avanzar 5, pero esa misma cuerdita va a irse acá. Por tanto, va a ser 5 igual. Es decir, que siempre va a ser el mismo valor. Por tanto, la aceleración de M minúscula respecto de M mayúscula, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual simplemente que A. La misma aceleración de la cuña. La aceleración de la cuña. Que era A, va a ser la misma que la aceleración de M minúscula con respecto de la cuña. Va a ser la misma. Por tanto, si continuamos con todo esto, teníamos dos variables para una ecuación. Este elemento simplemente se me ha vuelto A. Listo, ya se fue una de las variables que estaba molestando. Esta ecuación se ha vuelto una ecuación con una incógnita. La única incógnita es A, la aceleración de la cuña, que es justamente lo que se me pregunta. Despejando ese elemento, despejando ese elemento, ¿qué es lo que se tiene? Si se despeja A, la aceleración que se va a obtener es mg por el sen de tita del ángulo sobre m mayúscula más 2 veces m minúscula por 1 menos el coseno del ángulo tita. Y esta ya es la respuesta. Un problema relativamente largo debido a su análisis algebraico. La aceleración va a ser igual a mg por sen de tita sobre m mayúscula, la masa de la cuña más el doble de la masa de m minúscula por 1 menos el coseno del ángulo. Esta es la respuesta.